Antes de salvar al mundo, casi se rompe a sí mismo. Esta es la historia de cómo un hombre egoísta se convirtió en el mayor héroe de todos. Tony Stark nació con todo un dinero, privilegios y una mente absolutamente brillante. Era el hijo de Howard Stark, un genio de la tecnología, y creció rodeado de inventos asombrosos. Pero mientras su casa estaba llena de maravillas, también estaba llena de ausencias. Su padre, siempre ocupado, dejó un vacío que Tony llenó con arrogancia y una actitud despreocupada. Cuando heredó Stark Industries, Tony se convirtió en el arquetipo del genio. Millonario, playboy y filántropo, aunque lo de filántropo era más una etiqueta que una realidad. Era el rey del mundo, un inventor prodigioso que creaba las armas más avanzadas del planeta. Las vendía al mejor postor, sin detenerse a pensar en las vidas que sus creaciones destruían. Para él eran solo números en un balance, ecuaciones de poder y ganancias. Su vida era una fiesta interminable, llena de lujos, adulación y una total falta de responsabilidad. Pero el universo tiene una forma muy irónica de enseñar lecciones. Todo cambió de la noche a la mañana. En un viaje a Oriente Medio para una demostración de su última arma, el misil Jericho, el convoy de Tony, fue emboscado. Y la cruel ironía fue que los atacantes usaban armas fabricadas por su propia empresa Stark Industries. La explosión lo dejó gravemente herido. Un trozo de metralla se alojó peligrosamente cerca de su corazón. Despertó en una cueva oscura y húmeda, prisionero de un grupo terrorista que quería que construyera un misil para ellos. En su pecho, conectado a una batería de coche, había un electroimán que impedía que la metralla llegara a su corazón. Junto a él estaba otro prisionero, un brillante físico llamado Jensen. Él fue quien le salvó la vida y quien le abrió los ojos a la terrible realidad que su genio había creado. En esa cueva, despojado de todo su lujo, su poder y su ego, Tony Stark se enfrentó a sí mismo por primera vez. Rodeado de cajas de sus propias armas, vio el verdadero costo de su legado. Con recursos limitados y la muerte acechándole a cada segundo, Tony y Jensen no construyeron un arma de destrucción masiva. Construyeron algo mucho más poderoso en una esperanza de supervivencia. Tony miniaturizó el electroimán y creó el reactor Arc, una fuente de energía limpia y potente que no solo mantendría viva su corazón, sino que también alimentaría su única vía de escape. En el corazón de esa cueva, con un martillo y un montón de chatarra, nació la primera armadura de Iron Man. La Mark I no era elegante, no era sofisticada, era tosca, pesada y brutal. No fue creada para conquistar el mundo, sino para escapar de una jaula. Era una armadura forjada en la desesperación y el arrepentimiento. Durante la fuga, Jensen se sacrificó para darle a Tony el tiempo que necesitaba. Sus últimas palabras resonaron en la mente de Stark: no desperdicies tu vida. Al escapar y ser rescatado, Tony ya no era el mismo hombre. La experiencia lo había roto, pero también lo había reconstruido. Vio el mundo con otros ojos. Vio el dolor que sus armas causaban, las vidas inocentes que se perdían. Su legado no era de innovación, era de muerte. Su primera acción al regresar a casa sorprendió a todos. En una conferencia de prensa, el hombre que personificaba la industria de la guerra anunció que Stark Industries cerraría su división de armamento. Fue una decisión radical, casi un suicidio corporativo. Pero para Tony, era el único camino posible. Era el primer paso para asumir la responsabilidad de sus errores. Así nació Iron Man, no como un superhéroe perfecto y reluciente, sino como un hombre en una misión de redención. Usó su tecnología no para venderla, sino para corregir sus propios errores. Se dedicó a destruir las armas que él mismo había creado y que ahora estaban en las manos equivocadas. Pero el camino del héroe nunca es fácil. Tony luchó contra enemigos externos, como su propio socio Obadiah Stane, quien traicionó su confianza y trató de robar su tecnología. Pero las batallas más duras las libró dentro de sí mismo. Luchó contra su ego desmedido, que a menudo lo llevaba a tomar decisiones imprudentes. Luchó contra el miedo, el estrés postraumático de la cueva y la ansiedad de saber que amenazas mucho más grandes se cernían sobre la tierra. Luchó contra la culpa, el peso de las vidas que sus armas habían cobrado y el fantasma de su pasado. Formar parte de los Vengadores fue un desafío monumental para un individualista como él. Tuvo que aprender a trabajar en equipo, a confiar en otros y a entender que no siempre podía ser el centro del universo. A menudo chocaba con el Capitán América, un hombre de otra época con un código moral inquebrantable, pero a través de esos conflictos ambos aprendieron y crecieron. Tony Stark salvó al mundo en múltiples ocasiones, desvió un misil nuclear a través de un portal para salvar. Nueva York creó una inteligencia artificial para proteger el planeta, aunque casi lo destruye, y luchó contra un titán loco que quería borrar la mitad de la vida en el universo. Con cada batalla, aprendió una lección crucial al ser un héroe.
No se trata de tener la armadura más avanzada o ser el más inteligente de la sala. Se trata de la disposición a sacrificarse por algo más grande que uno mismo. Y entonces llegó el momento final, la prueba definitiva. Después de que Thanos borrara a la mitad del universo, Tony y los héroes restantes encontraron una manera de deshacer el daño, pero la victoria tenía un precio devastador. Para detener a Thanos de una vez por todas, alguien tenía que usar el poder de las gemas del infinito, un acto que seguramente mataría a un simple mortal. En ese momento decisivo, Tony Stark, el hombre que había comenzado su viaje como un traficante de armas egoísta y narcisista, no dudó, miró al titán y, con una determinación de acero, dijo sus famosas últimas palabras: yo soy Iron Man. Chasqueó los dedos, y en un destello de luz cegadora, salvó a miles de millones de vidas. Sabiendo que le costaría la suya, el hombre que empezó construyendo armas para destruir, terminó sacrificándose para salvarlo todo. Su arco de redención fue completo. Iron Man no nació siendo un héroe, se convirtió en uno, a través del dolor, el fracaso y finalmente, el sacrificio máximo. Demostró que no importa cómo empieces, sino las decisiones que tomas en el camino y cómo eliges terminar tu historia. Si te apasionan las historias de héroes que caen, que aprenden de sus errores y se levantan más fuertes que nunca, sígueme. Cada semana exploramos las leyendas más épicas del cine y los cómics. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video.